diría don Benny Moré, escoja usted que canto yo. Canto yo. Uno de los grandes. Oiga, Fernando, ayer me mandaron un análisis sobre dos de los grandes escritores del mundo, León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky. Un análisis de dos de las grandes novelas, La Guerra y la Paz, Guerra y Paz, de Tolstoy, y Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que además tocaba un poco a los hermanos Karamazov. Lo interesante el nihilismo es que estos dos hombres describirán con tanto realismo lo que es el poder, las clases sociales, cómo se comportaba la conducta, la psicología. Entonces, cuando estamos hablando de pandemia, él hace esas obras porque ellas les ayudan a entender en una buena literatura, una parte de lo que está viviendo está allí reflejada. Bueno, Guerra y Paz, cuando los nazis invaden la Unión Soviética, se vendieron todas las obras que había, porque la gente trataba de recordar cómo era la vida contra Napoleón. Si ustedes quieren saber, bueno, Chekhov con teatro, y sobre todo Vasily Grossman, yo creo que mi escritor favorito, pues que los rusos tienen esa forma de escribir tan narrativa, tan descriptiva, que me encanta. Magistral. Esos son dos maestros. Y hay un libro por ahí que se llama Más filosofía y menos Prozac. Menos Prozac. Porque lo que falta realmente es para tener un buen estilo de vida es tener una filosofía de vida. Claro. Yo siempre le he recomendado, usted quiere permanecer siempre joven, no tiene que operarse. Tiene que conservar la imaginación de los niños. Ese espíritu de preguntarse todo, bueno, de aprender. Entonces, los niños, a mí me encanta de los niños, es como ellos preguntan sin temor. Y es precisamente en esas preguntas que parecieran tontas, es donde está quizás la mejor pregunta. Usted quiere hablar con franqueza, hable con un niño o con una niña. Bueno, lo que dijo, que estabas hablando de Tolstoy y Dostoyevsky, la frase más importante es que les preguntaron a uno de los dos, ¿qué tengo que hacer para ser un escritor universal? Dice, describe tu pueblo. Y así llegarás a ser un escritor universal. Bueno, ahí está, en esas palabras que acaba de decir Fernando. Vamos a hablar de COVID. Vamos a ver los números, si nos ayuda Noemí con las láminas. Reportaron el MINSA 86.900 positivos para la República de Panamá, con 1.420 para el día de ayer. Y se hicieron, está el récord, 7.579 pruebas, con 1.420 para un índice de, ahí está la primera lámina, de positividad de 18,7%. Bien, déjeme mire la lámina conmigo, esta que está viendo allí, esta es, si yo puedo leer bien, esta es la polinómica de segundo grado. Observe primero, tendencia lineal. No, creo que esa que está allí es la de tercer grado. De tercer grado. Okay, esa de tercer grado, mire la belleza de gráfica esta. La exponencial ya no explica lo que está ocurriendo en Panamá. La tenemos dada para referencia, la línea recta, que es la proyección lineal, y mire la línea polinómica de tercer grado, que nos está indicando que la tendencia es a la baja. Si nos pasa la segunda, ahora que la tenemos en segundo grado de la polinómica, para que usted vea, aquí se ve más la S acostada, más bonita. Pásame la siguiente gráfica. Nos está indicando a nosotros que, ahí está, mírela con más precisión, esta caída que se está observando en la línea. Y si me pasa la tercera, que es la que quiero detenerme a hablar con ustedes, esa lámina, ahí está, esa es, quédese en esa lámina y déjemela ahí un ratito. Le voy a dar las cifras. Del total tenemos en hospitales, en salas, 1.503, en cuidados intensivos, 154, fíjese cómo ha caído, y la mortalidad, los fallecidos, fueron 14 en el día de ayer. Ahora mire la lámina que está allí. Esa lámina le está indicando a usted con mucha precisión ahora. Mire lo hermoso de la S acostada. Esa línea que usted ve ahí, que parece una S, bien, esa es una polinómica de tercer grado que mide ahora la tendencia hacia la mortalidad. La fatalidad es una cosa que ayer en uno de los escritos de los médicos que me llamó la atención, porque yo le tengo un gran aprecio al doctor Sosa, un gran aprecio, y citando a mi juicio incorrectamente una publicación que apareció en una revista de Londres bajo el título de Declining Case Fatality Ratio in England,
lo que los médicos estaban tratando de medir es precisamente no la mortalidad, el índice de fatalidad o la tasa de letalidad, en español mejor dicho, desde el punto de vista correcto epidemiológicamente hablando. Ellos lo que encontraron, que es lo que está ocurriendo, en Panamá, mire la mortalidad, como la base de la mortalidad, y este virus es la población total, ¿sí? La mortalidad siempre va a ir creciendo, porque la base, el denominador es fijo. Y nosotros siempre vamos a tener mortalidad. Lo que está argumentando esa lámina, que desde que introdujimos el uso adecuado de un medicamento que se llama hidrocloroquina en Panamá, hemos mejorado, bajado la cantidad de fallecidos y hemos bajado la presión en los hospitales privados y públicos. Tenemos más disponibilidad de cama, más disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Y esa es la idea de la mitigación. Entonces, el cóctel de manejo de nuestros médicos intensivistas e internistas con el uso de la hidrocloroquina a tiempo, es decir, en cuestiones tempranas, mire lo que ha producido. Fíjense, en julio le quité las entradas de la hidrocloroquina porque no quiero perjuiciar a nadie. Lo que está indicando que esta nueva variable no está bajando sustancialmente la curva. Y mire esa curva acostada hacia abajo en mortalidad. Eso es una buena noticia. Ahora, el índice, la tasa de letalidad, va a tender a bajar en la medida que yo aumente el denominador. Lo que los doctores de este estudio estaban tratando de determinar, por qué su modelo predecía más mortalidad, más fallecidos de la realidad. Entonces volvieron a hacer un estudio para determinar esto y la tasa de letalidad en Inglaterra a base de ese estudio es de 1,5. El de nosotros aquí es de 2,18, pero la mortalidad, que es otro indicador, que es el número de fallecidos por la población total en riesgo. Y se mide en términos relativos, tantos muertos por 100.000, tantos muertos por 10.000, como usted lo quiera hacer, o por millón, si usted lo quiere hacer. Eso y la mortalidad diaria ha caído sustancialmente al mejorar nosotros, ¿no? ¿Sí? La capacidad de nuestros médicos, al mejorar la capacidad de nuestros médicos de tener una capacidad de fármacos que actúan con mayor efectividad. Y es por eso que el informe mismo que ellos estaban citando, estos doctores, dice en su artículo que este artículo de Inglaterra representa el punto de vista de estos dos médicos y no de los clínicos. Lo dice el artículo, ni tampoco representa la posición oficial de Inglaterra. Y tratar de decir que ese artículo, eso se hacía sin hidrocloroquina, era una invención traída por los cabellos. A mí me preocupa, y le digo de verdad, déjeme la gana, me preocupa esto, porque en momentos como estos, uno tiene que ser objetivamente científico. Uno tiene que ser apegado a la ciencia, no a mi creencia. Yo tengo la flexibilidad de entender cuando algo pasa mal, poder resolverlo y echar para atrás. Esto es un modelo nuevo, una situación nueva. Y le pido a los médicos que sean más objetivos. Entonces aquí se ha montado una especie de intentar calle arriba y calle abajo. No, nuestros médicos internistas e intensivistas están haciendo lo humanamente posible. Ahí está la gráfica. Están teniendo éxito. ¿Y yo por qué me voy a oponer a eso? A ver, dígame una cosa lógica que me diga a mí que me tengo que oponer a eso. A ver, dígame nada más. Y entre mejor nosotros tengamos control de la pandemia, mayor de las mortalidades, más flexibilidad para abrir la economía tengo. Sencillo. Entonces yo lo quiero pedir en nombre del pueblo panameño, que se encuentra agobiado, que no entren en discusiones pueriles, ni estén citando artículos en forma incorrecta. Le dejo con esa lámina, porque qué cosa así nos dice los números de ayer, hasta acumulados. Fíjense que esa lámina es todo el periodo de marzo a ayer 23 de agosto. ¿Qué nos dice? Estamos en una fase en donde tenemos una caída en la mortalidad, los fallecidos, no una caída en la mortalidad, una caída en los fallecidos, que es importante, quiere decir que hemos mejorado el sistema de atención médico en nuestros hospitales privados y públicos. 2, tenemos la positividad cayendo. Hemos ampliado
la cantidad de capacidad de muestreo que nos permite buscar los asintomáticos, y hemos logrado tener una mejoría en el plan curativo. Estamos mejor preparados. Y algunos se preguntan, ¿y por qué están abriendo este hospital? ¿Qué pasa si hay un rebrote? Estamos preparados. Es que las medidas que estamos tomando, porque no tenemos vacuna y no tendremos vacuna hasta 3 o 4 meses. Entonces, solamente, José, para ahondar en lo que estás diciendo, 68.000 casos la semana pasada. Un rebrote, claro. Y hay rebrotes. Claro que hay rebrotes. Entonces, le dejo estas gráficas como un aporte de nuestro medio para buscar la información. Nosotros no usamos información ni de Londres, nosotros usamos la información de aquí. Y conversamos con los médicos y tenemos especialistas en epidemiología que nos explican lo que está ocurriendo. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo es que la estrategia del gobierno actual ahora ha mejorado sustancialmente en términos de mayor cantidad de pruebas, 2, de trazabilidad, de ataque a los focos, y esto ha mejorado también la capacidad de nuestros médicos internistas y de controlar la cantidad de muertos, de fallecidos. Hemos liberado camas. Entonces quiere decir que las medidas de mitigación están funcionando. Debemos llevar, acuérdense que esta no es una guerra que vamos a ganar en los hospitales, vamos a ganar en la comunidad. Tenemos que preparar mejor a los médicos que atienden, que dan atención primaria. Tenemos que prepararlos bien, tenemos que prepararnos para cualquier rebrote que venga, porque de que va a haber incremento se va a producir. Todavía estamos esperando, ojalá no se produzca. Si todos cooperamos, no se va a producir. Bien, algunas otras cosas antes de entrar a la discusión seria de algunos otros temas específicos. Pues. Mire, yo quisiera hablarle sobre lo que está ocurriendo en la justicia. En primer lugar, quiero expresar mi punto de vista sobre la decisión del Contralor General de la República de someter a lo que él llama una especie de referendo público una decisión de la Contraloría General de la República. En lo personal y con mi experiencia profesional en el campo de la administración pública, la Contraloría General de la República no debería hacer esas cosas. Sí. Porque la responsabilidad legal y constitucional del Contralor General y el equipo de la Contraloría, que la historia ha demostrado ser un equipo bueno, es que ellos tienen que hacer el pre y el post audito cuando existe el pre-audito. Ya en realidad el mundo moderno se maneja en el post audito. Y los fallos de la Contraloría General son los fallos de la Contraloría General, le gusta a quien le guste. Le gusta a la prensa o no le gusta a Foco, eso no es mi problema. Sí. El problema del Contralor General y su equipo es hacer las decisiones en el marco de la ley, la Constitución y los acuerdos que se han hecho. Si hay un problema que a la gente le preocupa, entonces explicarlo. Pero, ¿qué pasaría si ahora todo el mundo pide que para cada obra haya un referéndum para que opinen sobre si tal costo es no, o si es ético tal costo no? Los costos no son éticos, los costos son los que son. Además que tienes que también, y hay una cosa que es importante, sobre todo en ese hospital modular, que es el momento en el cual se estuvieron licitando las cosas. No olvidemos que estamos en medio de una pandemia donde todo el mundo está demandando los mismos insumos. Y yo vi por ahí discusiones y planteamientos sobre este hospital al margen de la verdad. Sí. Entonces, la Contraloría lo único que tiene que hacer es encontramos esto y se acabó. Porque ahora, hacer juicios sobre cosas que ya se construyeron, sobre teoría de que el costo que a mí me parece que es usted se imagina el problema de seguridad. Póngase que usted se gana una licitación, pues, y se gana una licitación por 1.500 millones, por 100 millones, pues, para darle un número exacto. Y después, ahora se va a hacer un audito, después que yo me la gano, y va a determinar el audito que el costo era de 80 millones. Entonces me van a quitar 20 millones. Usted no se imagina el nivel de incertidumbre que usted hable con estas cosas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay gente, incluso en el gobierno de pasado de Varela, se introdujeron ajustes por incremento de construcción y los fiscales decían que eso era sobrecosto. Sí. Si yo tengo una obra que tiene 100 metros cuadrados y entrego 200 metros y aumento la facturación por 200 metros, ahí no hay un sobrecosto, porque la
autorización para construir más la hace el cliente, no la hace la empresa. Entonces, los fiscales piensan que todo aumento Es un sobrecosto. es un sobrecosto. Eso no es cierto. No, del gobierno de Martinelli, porque el gobierno de Varela, Colón Entonces, es el ejemplo del desastre donde Y ahí no hay cada sobrecosto. año que pasa de retraso, todos los que sabemos de construcción y hemos administrado proyectos, y a mí me tocó ser director de finanzas, subdirector general del IRE y director del IRE en el mayor momento de ampliación del sistema eléctrico de Panamá. Cada vez que uno se retrasa, el costo del retraso es más grande que la posible equivocación del diseño. Para que tenga claro. Entonces, claro, en la guerra política todo el mundo tiene una opinión y cuando llegan al gobierno tienen otra. Sí. Entonces, por eso existe la Contraloría. Y yo confío en que el Contralor General Gerardo Solís, que tiene un buen criterio jurídico, que sabe de esta cosa, que actúe en el marco de la ley. Se acabó. Dejemos de estar haciendo este tipo de consultas. Que no, primero, los que están montando esto como un ataque político, no le importa la verdad. Mañana yo voy a comenzar a explicar algunos casos jurídicos para que usted vea, señor Contralor, que a ellos no les interesa la verdad. Hay gente interesada en manipular la justicia, manipular los hechos de la administración pública, hacerle daño a los partidos políticos, hacerle daño al Ejecutivo, hacerle daño a la Asamblea, hacerle daño a la justicia. Entorpecer el país. Pero no porque está empezando en transparencia, no. Bueno, ahí estaba uno usando una licencia para pescar, países por ahí, pues. Pero cuando lo hace otro que es miembro del partido Z, entonces que los partidos son corruptos. Yo he escuchado a gente escribiendo, hay que acabar con la mafia de los partidos. Así se expresan. Y cuando tú le preguntas, ¿a qué mafia te refieres? No, que nosotros tenemos un informe de tal lado. ¿Usted quiere saber qué mal anda la justicia? Vaya a España. Vaya a España. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con todas estas cosas? No hagamos el juego a los antipartidos, a los antipolíticos o a los apolíticos, porque de esa destrucción, España es una de esas cosas que pasó, Perú es otra, Brasil es otra. Brasil es otra, Venezuela es otra. Venezuela es otra, y esa ha dado origen a lo que usted está viendo en los Estados Unidos. La destrucción de las estructuras con mayor capacidad de dirección ha llevado al poder, a los aventureros. Y es por eso que las fuerzas nacionalistas, de ese nacionalismo, entre comillas, sí. las fuerzas de los independientes o de los apolíticos, tienen en su seno la intención de destruir el Estado. Y fíjense qué ha pasado ahora. Hoy la sociedad les reclama al Estado que tenga más capacidad para resolver sus problemas. Pero esa fue la misma sociedad con algunos grupos de poder que destruyeron la capacidad del Estado de resolver los problemas. El Estado hoy está más preocupado por la deuda que por el bienestar de los ciudadanos. En vez de estar preocupado por la salud, por el trabajo, por el bienestar, está preocupado por la deuda. Porque los estados de hoy han sido desfigurados en su función. Así es.